¿Qué cosa es el arte? ¿Por qué desde los primeros pasos de la humanidad en la Tierra se encuentra como testimonio de ese paso la obra de arte? Se ha dicho que la obra de arte es una manifestación de superestructura. Algún filósofo ha dicho que es el banquete de la civilización. Otro filósofo ha dicho que es el esplendor de la verdad. El de más allá, que es el esplendor del bien. Este es Diego Rivera. Se están cumpliendo 90 años de su casamiento con Frida Kahlo en 1929. Diego Rivera, un hombre que ha tenido en su bautismo una cantidad enorme de nombres y también su fecha de nacimiento es confusa. El origen mexicano, español, indígena, africano, tiene origen italiano, judío, portugués. Un hombre que hizo historia en la pintura del siglo XX. Nació en Guanajuato en 1886. En realidad, puede ser todo esto, no hay inconveniente. Depende de la opinión de cada uno. Pero lo que es en realidad es un agente, la obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares, notablemente de la glándula suprarrenal, que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida humana como pueden ser los elementos que el aparato digestivo extrae de lo que se ingiere por el fenómeno de la ingestión. A los tempranos 12 años recibe ya una beca para hacer sus estudios a tiempo completo, a jornada completa en la Academia de Bellas Artes de San Carlos en México. Y a los 20 ya recibe diplomas de honor. A los 21 empieza su gira europea y allí estudia retratismo y se vincula ya con la colonia artística de Montparnasse y se hace amigo de Modigliani. A los 28 sigue todavía en Europa, se hace amigo, o al menos hace su primer encuentro con Picasso y lo admite de alguna manera en su círculo. Conoce a Juan Gris, a Guillaume Apollinaire, a Delaunay, a Leger, y allí hace su primer encuentro matrimonial con Angelina Beloff. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? La pregunta que me haces es perfectamente clara. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo y lo proporciona el ganadero y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En 1922, a los 6 años, ya se divorció y se volvió a casar con Guadalupe Marín, y 1922 también es un año clave porque allí hace su ingreso en el Partido Comunista y se transforma en un militante político por la Revolución Mexicana. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza esencial que al campesino, que al floricultor,
que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social. No es un obrero de adorno. El carácter de adorno, el carácter de postre al banquete de la civilización que se le ha querido dar al arte, proviene del interés que tienen las clases, individuos o grupos explotadores de las mayorías trabajadoras de hacer aparecer el arte como algo que no les es tangible, como algo que depende únicamente del rico, del poseedor de riquezas, único capaz de entenderlo, único capaz de pagarlo, de comprarlo. Años después ya se divorció de Guadalupe Marín, viaja a la Unión Soviética y allí 2 años después, en el 29, se casa con Frida Kahlo. Allí empieza ya también a hacer los grandes frescos en el Palacio del Conquistador de México, en Estados Unidos, en la Escuela de Bellas Artes, lo contratan y pinta algunos frescos. Sus viajes a Estados Unidos son frecuentes y el MoMA en 1937 ya le hace una exposición retrospectiva. El Instituto de Arte de Detroit lo tiene también como profesor y como contratado para hacer algunos grandes paneles. No le dura mucho el casamiento con Frida Kahlo. En 1939 se divorcia de ella. El último matrimonio fue en 1955 con Emma Hurtado, que era la galerista, la agente de venta, ya desde hacía más de 10 años que era su agente, y 2 años después fallece Diego Rivera. Y provocar en la masa una actitud de admiración hacia lo que ella no puede alcanzar. En realidad, el arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos.